En mi corta vida cinéfila es el primer año en mi vida en el que pude estar atento a varios de los estrenos que iban saliendo, y en definitiva es el año en el que más vi cine. Por eso decidí recopilar varios pensamientos que iba registrando en mi Letterboxd, y aprovechando que había visto bastantes pelis del 2025, decidí hacer este video a modo de bitácora y de divertimento. El orden de la lista no fue pensado y acomodado milimétricamente, y no debería tomarse como verdad absoluta. Fue hecho a partir de sensaciones y el recuerdo general que iba teniendo de cada una de las películas. Los comentarios hechos sobre cada cinta fueron escritos asumiendo que ya viste la peli. Cuidado con los posibles spoilers. Vamos con el top. Die My Love, directora Lim Ramsey. La directora escocesa Lim Ramsey le entrega un lienzo en blanco para que Jennifer Lawrence haga y deshaga a su gusto, y al menos yo como audiencia lo disfruté mucho. Robert Pattinson tampoco está para nada mal, pero es evidente que su función es estar al servicio de Lawrence. ¿Por qué destaco antes a los actores protagonistas antes que cualquier otra cosa del filme? Pues bueno, me parece que el ejercicio experimental sobre la depresión postparto que plantea Ramsey cae un poco por su propio peso, al no trazar imágenes tan potentes, o al menos no tan potentes como la propia interpretación de su protagonista. La deja al frente y al mando de las imágenes, y, desgraciadamente para mí, no es suficiente para que me funcione del todo la peli. Autos, Mota y Rock and Roll. Director, José Manuel Cravioto. Gran documentary mexicano que se toma grandes libertades para contar uno de los hitos culturales y musicales más importantes del país. No le pide nada en cuestión de puesta en escena, color, iluminación, foto y casi que cualquier aspecto técnico a ninguna película que haya salido este año. Experiencia inmersiva desde el primer plano, un cuidado al detalle que te facilita el sentirte en el México de los 70s. Curiosamente se me cae durante la secuencia en Avándaro, donde todo el caos contenido debía explotar de forma épica, que sí llega a hacerlo, pero tan apresuradamente y con decisiones extrañas que cuando menos esperas ya terminó Avándaro. El final, después del festival, es bueno pero peca un poco de lo mismo. Me parece que Cillian Murphy va a tener el mayor destrato en esta temporada de premios. Está genial y es el 10 del equipo definitivamente. La actuación de los alumnos es increíble también, pero lo de Murphy es mesiánico. Acompaña y potencia en cada secuencia que comparte a cada uno de los personajes. Ahora, qué manera de manejar la cámara. Desde los planos donde juega entre el fan footage y la realidad entre comillas, que ahí es mi parecer el pic de la cinta. La secuencia donde intercala entre el partido de fútbol, la junta de profesores y la crisis que está teniendo Shai, qué maldita de manera de posicionar y mover la jodida cámara. La exprime y explota para contarnos esta historia otorgándonos cuadros preciosos. La historia y premisa me resulta bastante personal y conecté inmediatamente. Creo que es difícil empatizar con los estudiantes durante gran parte de la cinta, incluso diría que hasta el último momento no acabas de comprar esa compasión que siente Steve y los demás profesores, en mi opinión. Creo que su mayor falencia es su implicación en la historia en su final. Te quedan muchas preguntas donde la respuesta, que te la tienes que pensar tú, más óptima es demoledora y pierde congruencia con la tranquilidad que te muestra en su final. Definitivamente el camino y el cómo atravesamos este camino es la mayor fuerza del film, no necesariamente su conclusión. The Ugly Stepsister. Directora Emil Christine Blichfeld. Una mirada fría del famosísimo cuento y obra Cenicienta, desde otro ángulo y distinta protagonista, y que a pesar de estar situada en una época muy lejana, está más vigente que nunca y llega en un timing perfecto para el mundo en el que vivimos. Lo mejor de la cinta, la autotortura y mutilación a la que se somete la protagonista y su deterioro físico por consecuencia de esto. La película se construye para llegar a este punto y plantearnos la pregunta: ¿vale la pena hacernos el daño que nos hacemos? Bring Her Back. Directores Danny Philippou y Michael Philippou. Con ninguna película de este año la había pasado tan mal. Recordé cómo solía taparme los ojos cuando pasaban una peli de terror en la tele cuando era niño. No fue muchas secuencias, pero sí me dejó siempre con esa sensación de intranquilidad y alerta de que podía venir una imagen desagradable. Me hubiera encantado verla en cine y amplificar todas estas sensaciones. El ritmo es excelente y a remarcar, junto con el guión. Me encanta cómo a medida que avanza, en vez de darte respuestas sobre todo este tema paranormal o esotérico, la intriga va creciendo y creciendo.
y la tensión a partir del segundo acto está trabajada tan brillantemente que, sin darte cuenta y de forma progresiva, ya estás al borde del asiento con una angustia terrible. Y llegando al final, sentí que me estaban preparando para lo peor y de repente el guión tomó un volantazo en una dirección opuesta y pasamos a una resolución cliché en el cine de terror, donde las víctimas se salvan de forma inesperada y el villano tiene su propia redención. Y eso es todo. No me refiero a que quisiera una alternativa donde el final sea tráfico forzosamente, pero si muestras de lo que el villano es capaz y matas a tu personaje principal, que fue tu principal vehículo emocional con el que te identificas, y luego la cinta te prepara para algo a lo que jamás llega y decide irse por la vía segura, no es para mí. Me encantó el camino y la construcción de la historia, pero no voy a negar que este final me dejó un sabor amargo. Roofman, director Derek Cianfrance. Derek Cianfrance nos coló una heist movie a la altura del mejor Soderbergh y un melodrama digno del mejor Cianfrance, todo en una misma película. Los registros en el tono a los que llega en Roofman son impresionantes. Hay espacio para emocionarse, para la tensión, para la ternura, para las lágrimas. Todo esto no hubiera sido posible sin un gran Channing Tatum, que entrega a mi parecer su mejor interpretación hasta la fecha. Claro, a la par de Logan Lucky. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, director Scott Cooper. El jefe, la leyenda, el gran Bruce Springsteen. Si no conoces a Springsteen, ni la mires ni te enganches con la decisión de poner esta peli a esta altura del ranking. Y si no has escuchado Nebraska, ni te cuento. Es difícil entrar aquí sin tener muy presente a Nebraska. Vaya que tal vez ni teniéndolo presente baste. Te tiene que gustar mucho y apreciar bastante el disco para que la peli te funcione. Entiendo el descontento de la mayoría. Es una biopic de Nebraska con un poco de Springsteen. En ese sentido, le ocurre el mismo problema que a Cumplir Unknown. Ojo, le ocurre mas no lo comete. Son figuras masivas a las que tomaron puntos específicos de su historia que, más allá de ser importantes en la historia del artista, no mucha gente en la actualidad conoce o siquiera le importa. Igual me parece más problema para la audiencia que para la propia película. La correlación de imágenes que traza la cinta con el sonido de Nebraska es de lo mejor del año. Dulce, sensible, visceral, cruda, minimalista, sentimental. Es increíble, no solo respeta el material de origen, lo revaloriza y lo pone donde merece. Me encanta cómo usa Nebraska como vehículo para contar la historia de un hombre y sus demonios, y cómo parece que estos están por carcomerlo. En este sentido, el camino que traza y el proceso es maravilloso. No tanto así como su final un poco apresurado y su resolución que llega sin previo aviso. Aún así, es gratificante ver cómo este hombre atormentado llega a hacer paces con su pasado a través del arte. No me impresionan las imágenes que plantea Scott Cooper, pero es un trabajo más que correcto y sobre todo le rinde un gran homenaje a Springsteen. Belén, directora Dolores Fonzi. Ópera prima de la famosa actriz argentina Dolores Fonzi. Se nota a leguas que hay mucha directora en Dolores Fonzi, más que digna primer cinta. Su principal atractivo es el trabajo de cámara, muy interesante y visualmente impecable. Definitivamente lo que realza su mensaje, el dónde coloca la cámara y por qué la coloca donde la coloca. El reparto, fuera de los personajes principales, deja mucho que desear actoralmente. Le resta verosimilitud a muchas situaciones por esto. Nunca va full drama y tiene pequeños comic reliefs que no sé cómo sentirme con ellos. Para nada le resta impacto en su mensaje, pero no veo mucho el propósito de ello. Eso sí, el mejor needle drop del año y con diferencia. Poderosísimo. Grande Mercedes Sosa. Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas. Jay Kelly, director Noah Baumbach. Para los detractores de Noah Baumbach, mil disculpas, pero yo por él tengo una debilidad irrevocable. Y a pesar de haber decepcionado bastante con White Noise, su última cinta, aquí me volvió a ganar. No he encontrado nada tan reconfortante y cálido como la puesta en escena de Noah Baumbach, desde Kicking and Screaming hasta Jay Kelly. A partir de detalles y pinceladas, logra construir capas y capas que generan una gran pintura de los personajes que presenta Baumbach. Parece que no te dice mucho de ellos, pero con poco te los enriquece en profundidad. Las subtramas de Baumbach nunca están fuera de lugar, siempre complementan el tema central de cada una de sus cintas y se disfrutan bastante. En Jay Kelly continúa con los temas que le interesan, la paternidad fallida y la que está a punto de fallar,
repetir los errores que cometieron con nosotros, lo que pudimos haber sido y lo que somos. En lo que refiere a la paternidad, es la más dolorosa que haya hecho con respecto a ser hijo. Ya por eso vale la pena un montón. Mickey 17, director Bong Joon-ho. Bong Joon-ho entrega un clásico del sci-fi que estoy seguro envejecerá mejor en la opinión popular en el futuro. Creo que la razón de por qué no resonó tanto en este año no se debe a su calidad, sino que la película predecesora de Mickey 17 no es más ni menos que la mejor de este siglo. Y esta, a pesar de seguir tratando con los temas de interés en el cine del director, se asemeja más a trabajos como Okja que a Parasite. Ojalá el tiempo sea más amable con esta cinta. El punto clave y central es definitivamente Robert Pattinson. Qué gran actuación y qué rango muestra aquí. Se está forjando una carrera que de momento pinta legendaria. No me haría sentido esta historia sin Robert Pattinson. Amplifica los puntos fuertes de su personaje, dando una interpretación carismática, entrañable, chistosa, emotiva, etc. El cast no se queda atrás, en especial Ruffalo, pero Pattinson se lució aquí. Me encanta la premisa inicial y cómo va resolviendo los conflictos que se van presentando. En cada uno de estos plantea preguntas muy interesantes sobre dilemas éticos y filosóficos. Además de que cuando le toca satirizar lo absurdo del mundo actual en el que vivimos, es súper graciosa. Aún así, me encantó que, de base, la historia principal es entre Mikey y Nasha, y cómo los desarrolla. El final es muy blando y pleaser, eso sí, muy idealista a mi gusto. 28 Years Later, director Danny Boyle. Danny Boyle regresa a la franquicia de 28 Days Later, y qué regreso. El mejor halago que le puedo hacer a la cinta es que se acerca bastante a la grandeza y calidad de la primera, con un enorme Ralph Fiennes que se pone a la espalda del tercer acto de la peli y cierra de forma espectacular. Muy atento a las siguientes entregas porque tenemos potencialmente una de las mejores franquicias de la actualidad. Sinners, director Ryan Coogler. Por pocos centímetros, Sinners se lleva la carrera a la mejor película de zombies de este año. ¿Por qué tan abajo en el top? Sin pecar de snob o pretencioso, a mí no me conmueve tanto las alegorías raciales que plantea Ryan Coogler. Y en lo personal, me parece que uno a la distancia de ese tipo de problemas, muy arraigados a la cultura estadounidense, es fácil pensar que está viendo algo que debería, por moralidad, sentirse conmovido, aunque las imágenes no alcancen para llegar a este punto. Ahora, todo cobra sentido por completo en el último tercio de la cinta. Una locura y bestialidad, que ahí sí concuerdo con lo que se ha dicho, podría ser lo mejor del año. Weapons, director Zach Krieger. Salí de la sala pensando que había visto la mejor película del año, pero a medida que la pensaba sentía que iba descubriendo las falencias de guión que tiene, a pesar de tener uno bastante sólido. Pero desde el minuto 1 me entregué totalmente a la cinta, y sí, si me pones George Harrison, yo estoy dentrísimo, así de débil soy, y la pasé genial durante todo momento. No veo esos errores de cambios abruptos de ritmo y tono como he leído en otras críticas. En ningún momento las noté incómodas o fuera de lugar, y precisamente fue una de las cosas que me atrapó. Creo que hay dos de las historias que nos presentan que sobran un poco. Básicamente porque los momentos con Josh Brolin y Julia Garner son de un nivel tan alto de performance y desarrollo de personaje que los demás personajes se me quedan un poco cortos. Materialist, directora Celine Song. Fundamentalista absoluto del cine de Celine Song. Van casi 6 meses después de haber visto Materialistas y todavía no me decido si me gusta más Past Lives o esta. Menos divertida de lo que pensaba, pero con muchas más capas de lo que creí también. Para nada superficial y llena de crítica en su subtexto. Desde lo visual es preciosa. Encuentro mucho confort en la puesta en escena de Celine Song y siempre acompaña sus secuencias con un tacto visual bellísimo. De la misma forma, abraza y cuida mucho a sus personajes, desarrollándolos de forma muy gentil a cada uno de ellos. Mucha ternura en el cine de Song. Muy fan. Para nada es Brokeman propaganda, como le comentaron a la propia Song. Aquí nos entregó un puñado de preguntas para cuestionarnos a nosotros mismos y a la forma en la que nos relacionamos afectivamente con otros. Y por lo menos de mi parte, sigo merodeando esas preguntas. Bugonia, director Yorgos Lanthimos.
No se entiende la concepción y realización de esta historia sin Jesse Plimos. Es la fuerza central y carga con la cinta en su espalda de principio a fin, a puro impulso de interpretación. Me encantó cómo la ambigüedad y la tensión iban creciendo de la mano. Mientras más tenso estabas, más te preguntabas, ¿y si sí? Y hasta el último momento, donde se mantenía esa ambigüedad, yo estaba fascinado con la peli. No me convence la decisión del giro al final, pero he de admitir que tomando ese rumbo no se me ocurre otra forma mejor de terminar la película. Aún así, me saca mucho de la peli esa decisión en el final. No diría que es una oportunidad desaprovechada, y entiendo que va alineado con todo el tema de la cinta, pero me parecía más interesante cuando jugaba con la ambigüedad y el misterio, y no era tan straight to the point. Mastica mucho el mensaje final y sobreexplica en cierto modo el mismo. Sorry Baby, directora Eva Victor. La mejor ópera prima del año. Entramos al top 10. Puesta en escena simple, pero se le ve con una gran atención al detalle en su composición. No mueve la cámara de forma exuberante, la fija formando planos acogedores o demoledores, según el caso. Guión sencillito pero infalible, pero que su sencillez no se confunda con superficialidad, porque la historia y sus personajes tienen muchas capas muy interesantes. Y todo eso Eva Victor te lo da con diálogos, gestos, planos sutiles que esconden mucho trasfondo. Gran coming of age que toma un punto de quiebre que, más allá de estigmatizar o castigar a su protagonista, le dota de profundidad y una chance de disfrutarse en la vida, sin olvidar lo que tuvo que sufrir. Wake Up Dead Man, director Rian Johnson. De la trilogía es la mejor fotografiada y la estética gótica le sienta perfecto, muy linda de ver. Benoit Blanc, qué personaje y qué infravalorada figura original del cine moderno. No pertenece a una IP ni a una franquicia reboteada, pero ya tiene una trilogía encima solidísima. En la escena en la iglesia donde están Daniel Craig, Glenn Close y Josh O'Connor, parece que le apadrinan a este último en calidad de gran en la escena en la iglesia donde está Daniel Craig, Glenn Close y Josh O'Connor, parece que le apadrinan a este último en calidad de gran actor consolidado. Estoy seguro que será de los mejores de su generación, cuanto menos. Ese momento donde se van resolviendo los cabos sueltos y los enredos siempre me pareció la cereza del pastel, más no el pan. Ese momento donde se van resolviendo los cabos sueltos y los enredos siempre me pareció la cereza del pastel, más no el plato fuerte de la trilogía Knives Out. Siempre lo que se construye, que después se deriva en la resolución del crimen, es lo realmente interesante y placentero de esta franquicia. Los cimientos del crimen, la incertidumbre. Es la que mejor juega con los simbolismos, la que mejor explota el estilo y forma. Tal vez la más divertida también. Es el punto más alto que podría alcanzar esta franquicia. Frankenstein, director Guillermo del Toro. La segunda parte se lleva de calle a la primera. Nadie retrata con tanta sensibilidad y ternura como Guillermo del Toro. Y es que su punto fuerte siempre ha sido el de las imágenes, los momentos y planos que dibuja con sus monstruos en la bella cotidianidad de la vida. Entre menos palabras, mejor. Por eso me sorprendió que en la primera parte nos haya ahogado tanto en su retórica. Preciosa, he de decir también, pero uno solo esperaba volver a las imágenes que encuadraba con tanta precisión y gentileza. Frankenstein es una hazaña artística que tomo como un statement político claro. En tiempos donde el arte fue consumido por la maquinaria de la industria, donde el arte se debe hacer lo más rápido y eficaz posible, tratando de ser lo menos costoso al mismo tiempo, Guillermo del Toro nos entrega una artesanía cuidada hasta el último detalle. Train Dreams, director Clint Bentley. No habían pasado ni 5 minutos y ya la fotografía y puesta en escena me tenían amarrado y comprometido a lo que se venía. Belleza visual incontestable, muy placentera a los ojos.
La vida de Robert cobra sentido cuando se resignifica la existencia de él en la mirada de Gladys, principio fundamental para entender la cinta. También tenemos a un gran William H. Macy como Arn Peoples, como símbolo de lo bonito que es coincidir e incidir en la vida de los otros, a través de los pequeños detalles. Una voz que como espectadores nos sirve como guía en esta historia. Train Dreams nos presenta un mundo que avanza muy rápido y es cruel con los hombres que van envejeciendo en él. No perdona y arrasa con ellos. Aún así, es una celebración preciosa de la vida, aun con sus absurdas y brutales crueldades que hay en ella. El amor es lo más grande que hay. El tamaño del dolor por perderlo es ínfimo comparado con la grandeza de haberlo sentido. Y esto lo defiende Train Dreams. After the Hunt, director Luca Guadagnino. Manejo de cámara de director legendario. Guadagnino ya está en otro nivel. Me encanta cómo se centra en la gestualidad y el lenguaje corporal de las manos. Gran detalle. Se disfruta mucho la tensión que se crea en cada escena y el score acompaña y amplifica perfecto. Entiendo que el tema es delicado y el jugar constantemente con él, lo hizo, no lo hizo, puede parecer insensible. Y creo que puede ser una de las razones por las que no gustó. Se toma muchas libertades, pero a mi parecer era la mejor forma para abordar el tema. De tibiezas no la podemos culpar. El casting está imparable, parece elegido milimétricamente y los tres protagonistas se lucen. Hay otra película en la relación de Alma y Frederick que disfruté y aporta muchísimas capas a la historia en general. Los personajes son visceralmente humanos, los expone mayormente con sus errores y falencias, muy realista en este sentido, y hace la historia mucho más rica en profundidad. Las locuras, director Rodrigo García. Nada va a cambiar mientras este siga siendo un mundo de pobres jodidos y ricos de mierda. Las actrices trabajan tan bien todos los registros de la intimidad, el deseo, la vulnerabilidad, la euforia, la intensidad. Llevan la tutela de un guión con un sólido planteamiento y diálogos poéticos. Una dirección sobria que interviene cuando tiene que intervenir, pero deja jugar con libertad a sus actores. Gran decisión. Desafía todas las formalidades del conservadurismo latinoamericano, incluso dentro de sus propios personajes y sus incongruencias entre comillas. Párrafo aparte para Cassandra Ciangherotti. Simplemente la mejor interpretación femenina, tal vez la mejor interpretación en general que yo haya visto en este año. Este tipo de papel debe ser una gozada para un actor y Cassandra sobresale aquí. Las locuras como uso de fuerza interior que se expresa ante la inconformidad e intolerancia hacia lo que nos oprime, a lo que nos oprime el alma, nuestros principios y valores. No hay que dejar de hacer nuestras locuras solo por aquellos que las perciben como tal. No hay que dejar de hacer nuestras locuras solo por aquellos que las perciben como tal, que perciben como tal por la incapacidad de realizar acciones extremistas por defender lo suyo, por miedo vaya. Blue Moon, director Richard Linklater. Pasaban tantas líneas de diálogo que me parecían una maravilla con tanta frecuencia y tan rápido que me era imposible resistirme a esta pieza. En las infinitas formas que hay de abordar una biopic, esta es la manera de hacerlo. Toma una noche en la vida de Lawrence Hartz, el cual yo desconocía por completo, y condensa de forma magnífica su obra a través de detalles sutiles, pero a la vez significativos que te muestran un panorama en el cual sientes que, en tan solo 100 minutos, tienes una idea firme y sólida del personaje. Gran trabajo de guión. Ethan Hawke está imparable, sirve y se deja servir de los demás. Es encantador desde el primer minuto y te lleva de la mano gentilmente durante la hora y 40 minutos. Tiene un gran ritmo, que no confunda su única locación. De hecho, te atrapa en sus primeros diálogos y cuando menos te das cuenta, ya estás tratando de pegarte los párpados a las cejas para no perderte ni una sola línea. Cada personaje secundario aporta muchísimo y es indispensable para entender y sentir la historia. Empatizas con ellos, comprendes las razones de su actuar y sentir, y enriquecen la tragicomedia de la vida de Lawrence Hartz. Fórmula 1, director Joseph Kosinski. Joseph Kosinski debería dirigir por lo menos un blockbuster al año. Ya nadie los hace así.
Yo sé, como un sports movie con una trama sencilla y simplona podría ser una de las mejores películas del año. Pues así lo fue a mi parecer. Ninguna, pero ninguna película en el año me tuvo con las uñas enterradas en el asiento a fuerza de pura imagen. Lo que consiguió Kosinski es un hito porque le regresó a los blockbusters su epicidad y universalidad para todas y todos, con un subtexto que alude a la reivindicación de la expertise. Lo viejo funciona y vaya que funciona. Eddington, director Ari Aster. Esperaba ver una crítica social que arrasara con todo y con todos, por lo que había escuchado de ella. Pero en mi opinión, todos estos personajes, donde cada uno carga con su bandera ideológica, son solamente la forma para contar una historia de venganza, frustración, incompetencia y vergüenza. No niego que trata de retratar una realidad actual de la política americana, que también se puede extrapolar al mundo en general, pero es más un aliciente y un vehículo para contarnos este arco de Joe Cross, de principio a fin. Un Travis Bickle moderno. La dirección es magnífica. Siempre es interesante dónde y cómo coloca la cámara Ari Aster. No solo aquí, sino en toda su filmografía. En cada plano puedes notar la obsesión que tiene por mantener una congruencia entre el relato y las imágenes. Me encanta cómo muchas películas tratan de alejarse de estos tiempos recientes porque ven esta época de hipercomunicación y uso de la tecnología como un problema, y aquí Ari Aster decide tomar estos tiempos y hacerlos parte central del tema y trama. Muy top. Muchísimas ganas de ver hacia dónde va el cine de Ari Aster. One Battle After Another. Director Paul Thomas Anderson. Ya se ha dicho todo de Paul Thomas Anderson y de One Battle After Another, y que no confunda el colocar esta cinta como la mejor película del año. No es cliché, es sencillamente lo mejor que se ha hecho este año y en estos últimos tiempos. No había duda, pero ahora es innegable el hecho de que Paul Thomas Anderson se ha convertido en el mejor autor americano de la actualidad. Sean Penn está increíble, pero shout out a Leo DiCaprio, que lleva un pico en su carrera en estas últimas 2 décadas que, creo es seguro decir, ya tiene el estatus de leyenda indiscutible. En general, el cast está genial. El segundo acto es brutal, sin duda el pick de la cinta. Aunque el tercero no se queda atrás, lo que viene el segundo fue de los momentos que más he disfrutado en una sala de cine en mucho tiempo. Mucho de esto se lo debe a su escritura y nivel de detalle milimétrico. No se le escapa nada, pero nada, ¿eh? Un detalle que no quiero olvidar es el uso del soundtrack y el trabajo de score. Perfecto. De principio a fin, perfecto. Tanto uno como otro estoy seguro que lo estaré revisitando muy seguido. Gran elección de canciones y gran trabajo de composición. Gran mancuerna la que formó Johnny Greenwood con Paul Thomas Anderson. Mi experiencia cinematográfica favorita y lo será por mucho tiempo, creo. Se me quedan fuera y con mucho dolor Sentimental Value, Marty Supreme y No Other Choice, que estoy seguro que podrán entrar fácilmente. Una desgracia al sistema de distribución en México. No se quedaron fuera por elección. Las que quedaron fuera por elección fueron The Smashing Machine, Superman, Fantastic Four, Caught Stealing, Eternity y Good Fortune.